Más o menos primero va a ser un Horacio de la presentación del libro y después los comentadores van a hacer un comentario de 15 a 20 minutos y después alrededor de las cuarto va a haber un cóctel, un pequeño cóctel aquí y está el stand de la editorial que tienen promociones si quieren adquirir el libro u otros, ahí está disponible. Por parte de introducción, nada más por mí, les agradezco a todos, es muy bueno ver caras conocidas para celebrar la contribución de Horacio a la filosofía. Así que es un placer estar aquí. Horacio. Bueno, muchas gracias. ¿Hace falta que use esto? No, ¿no? Ah, para el Zoom. Bueno, acá tengo. Gracias. Buenas noches a todos. Quisiera, ante todo, agradecer a los coordinadores de esta colección, a Ezequiel Monti y a Leandro Díaz, que tuvieron la magnífica idea. ¿Sí? Acá, ¿ahora estoy bien? No, quería agradecer a Ezequiel Monti y a Leandro Díaz, que tuvieron la gran idea de invitarme a escribir, en realidad a seleccionar ensayos para esta antología. Los ensayos ya estaban escritos, son ensayos que escribí en los últimos años. Leandro y Ezequiel tomaron el trabajo de colaborar conmigo en la selección de los ensayos y revisaron además las traducciones. Ellos también encargaron las traducciones a los traductores, de modo que han tomado un gran trabajo. Y bueno, para mí es un gran gusto poder iniciar esta colección que ellos además inician ahora en Editores del Sur, una colección especializada en filosofía del derecho. Y también compartir, digamos, los primeros dos números con un libro dedicado a Hans Albert, con quien tuve el placer de trabajar hace muchos años en Alemania. Es un libro publicado por Erich Hilgendorf, que se dedica a la obra de Hans Albert y que todavía no leí, pero espero leer muy pronto, apenas lo pueda adquirir. Hay un conjunto de traductores también a los que hay que agradecer. Trinidad Gómez Barbella, Juan Nacimbene, Donatella Saloco, Constantino Seghetti, Tomás Churba, Santiago Rodríguez y Santiago Carvajal. Bien, me parece que han hecho un trabajo muy bueno. No he tenido tiempo como para revisar en profundidad las traducciones, pero de lo que he leído me parece que han tomado el trabajo con gran dedicación, con gran eficiencia. Ah, también debo agradecerle la otra idea de hacer esta presentación a Ezequiel. En realidad es una idea que me planteó y me pareció muy útil. Por un lado, para poder hablar del libro, y por otro lado, para tener la oportunidad, digamos, de compartir el momento con amigos y colegas, lo cual siempre es muy grato. Y también quiero agradecerles a los comentadores del día de hoy, que han aceptado muy generosamente leer partes del libro o todo el libro y de formular comentarios. Bueno, a Martín Farre, con quien nos une una trayectoria y una amistad de muchos años, Paula Gaído, que está muy complicada con sus agendas, pero que tuvo la gentileza, digamos, de lograr encontrar el lugar en la agenda, y también a Julio Montero, con quien tenemos muchos intereses comunes en materia de filosofía política, así que muchas gracias a los tres por haber aceptado venir, y a todos ustedes por estar presentes. Un colega ayer me dijo que lo ideal es, cuando uno presenta un libro, es que el autor diga algo al principio, porque las personas que vienen no lo han leído el libro, ni siquiera quizás lo han visto. Entonces me parece una buena idea y voy a hacer rápidamente una descripción muy sintética del contenido del libro. El contenido en realidad son 7 ensayos, y como le comentaba recién a Ezequiel, en realidad no sé si son 7 ensayos o 7 libros escritos en forma de ensayo, porque cada uno, digamos, podría haber sido escrito en formato de libro. Una vez un colega extranjero me dijo, tus artículos parecen libros, y en realidad quizás debería haber tomado eso como un consejo de no escribir más artículos y dedicarme a escribir libros, pero seguí escribiendo artículos, y entonces son un poco densos, un poco
difíciles. Pero por otro lado, me parece que son muy convenientes porque comprando un libro, uno es como si comprara 7 libros, de modo que desde el punto de vista económico, para el lector y para el comprador es una compra, digamos, óptima, ¿no? Como dirían los vendedores, por el precio de uno tiene 7. Pero sí, la realidad es que cada uno de ellos es muy denso, están divididos en 3 partes. Hay una primera parte que es la teoría moral y jurídica, una segunda parte que es teoría política y constitucional, y la tercera teoría general del derecho, es decir, lo que es la filosofía del derecho en sentido estricto. En la primera parte toco 3 temas diferentes, 2 de los cuales están conectados. Un primer tema que aparece aquí seleccionado como primer ensayo, por decisión de los editores de la colección, Ezequiel y Leandro, y que posiblemente sea correcto tenerlo como primero, porque en realidad en la recepción del público, cuando lo presenté, fue la ocasión en la que el público reaccionó más positivamente. Fue presentada una conferencia en Londres sobre los fundamentos filosóficos del derecho laboral, y básicamente ahí lo que hago es tratar de formular una noción de explotación de los trabajadores que pudiera servir para entender principios de derecho laboral y principios de los derechos laborales globales o de los derechos humanos de carácter laboral. Y obviamente el gran problema es cómo formular una noción no marxista de explotación que sea compatible con el rechazo de la teoría del valor trabajo y además que no tenga contraejemplos obvios como otras que yo planteo que están en la literatura. Entonces, ofrezco una teoría de explotación basada en el concepto de riesgo que contrasta las diferentes perspectivas de trabajadores y capitalistas frente al riesgo. Los otros 2 trabajos de la primera parte, uno ofrece una noción de causalidad que trata de evitar nociones normativas o nociones ascriptivas, es una noción causal, descriptiva o fáctica, que puede ser relevante para el derecho penal, nacional o internacional, y el otro artículo es uno que está emparentado con el de la causalidad, es un artículo sobre la asimetría entre actos y omisiones, o acciones y omisiones. Este es un tema en realidad que vengo trabajando desde mi tesis doctoral y que motivó muy amables, amistosas discusiones en su momento con Carlos Santiago Nino, también con Martín. Si mal no recuerdo, ambos comparten, digamos, el escepticismo sobre la posibilidad de diferenciar entre actos y omisiones. Y aquí lo que ofrezco es un nuevo argumento, que llamo argumento trascendental, por el cual planteo que no es posible, en realidad no es concebible, un sistema moral que no trace una distinción entre actos y omisiones, y me parece que este es el elemento más novedoso del artículo. Otros argumentos son más conocidos. En la segunda parte hay 2 temas que también están relacionados. Uno es el tema de la libertad. A diferencia de Berlin y también de los republicanos contemporáneos, planteo que hay 4 concepciones de la libertad. Y en el fondo lo que hago es lo que podríamos llamar usando un término que ahora podría estar de moda para los economistas, ¿no? Una desinflación, digamos, ¿no? Una desinflación conceptual e histórica de la teoría republicana, de este concepto republicano de que tenemos una tercera concepción de libertad como no dominación, que había sido olvidada a merced a la influencia de Hobbes y que hoy en día rescatan. Bueno, yo desinflo esto mostrando que en realidad nunca fue olvidada, sino que por lo contrario fue absorbida por el liberalismo, particularmente el liberalismo lockeano. Y desde el punto de vista conceptual planteo que no hay una gran diferencia entre la libertad negativa como ausencia de interferencia y la libertad negativa como ausencia de control arbitrario o de dominación, y que por lo que se refiere a la faz jurídica o institucional, en realidad las mismas instituciones que protegen la libertad negativa son las que protegen la libertad como no dominación. Y de hecho, cuando uno lee el texto famoso de Berlin, 2 conceptos de libertad, claramente Berlin formula la pregunta en términos
institucionales. Es decir, la pregunta por la libertad negativa es cuál es el área o el perímetro en el cual debemos tener derechos constitucionales, garantías a la no interferencia. El otro artículo tiene que ver con el control de constitucionalidad, y ahí, a diferencia de otros ensayos, lo que trato de hacer es un análisis epistemológico de cómo, digamos, diferentes instituciones pueden deliberar sobre los derechos humanos o los derechos constitucionales y tomar decisiones en casos de control de constitucionalidad. Y lo que planteo es que si vemos a los derechos humanos o constitucionales como derechos naturales, en el sentido de que son cognoscibles por la razón natural, de que no requieren, digamos, una autoridad, entonces uno tiene una variedad de instituciones posibles para decidir cuestiones constitucionales. Y dado, digamos, que normalmente confiamos en jurados para decidir cuestiones fácticas, ciertamente hay siempre dudas y objeciones sobre esto. En realidad, si el contenido de estos derechos morales pueden ser conocidos por razón natural, no habría ningún problema en extender la posibilidad de tener jurados para dilucidar cuestiones constitucionales. Y también ofrezco como un ejemplo el hecho de que durante casi 100 años en Atenas existía un mecanismo constitucional de jurados ciudadanos para dirimir cuestiones constitucionales, de modo que no es en realidad, obviamente no es ninguna novedad, solamente que este mecanismo no había sido muy conocido y fue, digamos, señalado en los últimos años por algunos historiadores. Y en la última parte hay un artículo sobre ficcionalismo, en donde, bueno, obviamente, como todos ustedes saben, los que nos dedicamos a la filosofía siempre estamos muy asediados por las perplejidades o paradojas que ocurren cuando pensamos cuestiones jurídicas y normativas. El lenguaje jurídico está plagado de lo que podríamos llamar mistificaciones, y el intento de muchos autores, incluso Bentham, Hart y otros, es por desmitificar el lenguaje jurídico, tratando de encontrar explicaciones naturales para algunos de los problemas que aparecen. Entonces el ficcionalismo, bueno, es una aproximación en esa línea. Y el último artículo trata de entender una de las posibles ficcionalizaciones, que es esta idea de una pretensión a la autoridad moral, que está muy en boga, y que muchos autores, Joseph Raz entre ellos, pero hay muchos otros, plantean como una característica definitoria del derecho. Bien, lo que propongo es que uno puede analizar esto desde un punto de vista pragmático, pero que no hay una conexión necesaria entre el concepto de obligación jurídica y el concepto de una obligación moral, no hay una implicación. En todo caso, lo que hay es una conexión entre la noción de obligación jurídica y la idea de una obligación moral pretendida, simulada o fingida, pero no real. Bueno, este es el menú, y no sé si esto habrá aclarado o habrá oscurecido. Ahora saben de qué se trata, pero quizás sepan menos que al principio, luego de esta explicación. Siguiendo el estilo, ha sido bastante abreviada, no me quedaba otra posibilidad, pero al menos tienen un panorama de cuál es el contenido del libro y les va a permitir entender un poco mejor los comentarios, espero. Gracias. Algo que admiro profundamente de Horacio es el rango de problemas filosóficos que analiza, y esta breve exposición es una muestra de eso, y el libro también, y creo que es un gran valor, un mérito tuyo y un mérito del libro. Vamos a hacer ahora los comentarios. Si te parece, empezamos por Julio Montero, profesor de UDESA, pues Paula Gaido de UBA y Martín Farrell para terminar. Sí. Julio, por favor. Bueno. ¿Hace falta? Hola. Ok. Bueno, buenas tardes. Un gran gusto estar en Ditera en la presentación del libro de Horacio, una universidad donde además tengo muchos amigos de muchos años, diría prácticamente todos son amigos. Empezamos mal. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer un panorama, un paneo general del libro, que es exactamente lo que Horacio acaba de hacer y obviamente mucho mejor que yo. De todos modos, bueno, el libro es complejo, así que puede venir bien un segundo recorrido. Todos los que
alguna vez presentaron un libro, y seguramente a muchos les habrá tocado, saben que las presentaciones son un género complejo, un género complicado que se presta a la hipocresía, ¿no? En general, y por muy buenas razones, los presentadores nos sentimos obligados a hacer un elogio de la obra más allá de lo que realmente pensamos sobre sus méritos. No ser elogiosos puede considerarse, no ser enfáticamente elogiosos puede considerarse inadecuado, por no decir hostil o incluso irrespetuoso. Para los que hacemos filosofía analítica, que acá somos unos cuantos, la cosa es todavía peor, porque para nosotros la materia prima de la filosofía es la discusión y la objeción. Si ustedes vinieran a nuestros seminarios de filósofos analíticos, verían que somos muy incivilizados y que dirimimos nuestros desacuerdos prácticamente pegándonos con quijadas de mamut. Así que esto lo vuelve todavía más desafiante. Bueno, nada de lo que acabo de decir vale para esta presentación. Me siento realmente muy honrado por la invitación a comentar la obra de Horacio. Fue un gusto leer esta colección de ensayos y afortunadamente fue un gusto porque son arduos y tiene que gustarte lo que estás leyendo para lidiar con la complejidad. Y todo lo que voy a decir a continuación es absolutamente sincero y además de sincero, muy sentido. Eh, Horacio es para mí uno de los grandes maestros de la filosofía política argentina o de la filosofía práctica más en general, no solo por la calidad de su producción, que todos los que hemos leído sus trabajos reconocemos, sino también por el impacto que tuvo sobre la disciplina. Horacio fue uno de los principales impulsores de la filosofía práctica analítica en nuestro país y también estuvo entre los primeros académicos del área que adoptaron prácticas de investigación modernas, como las que uno podría encontrar en las principales universidades del mundo. En un medio intelectual, yo diría, bastante endogámico, donde los académicos muchas veces privilegian la reproducción de ideas ajenas y se refugian en el confort de los localismos, Horacio jugó desde el principio el gran juego de la filosofía, animándose a competir en las ligas mayores de la Academia Mundial y mostrándonos, y esto es muy importante, mostrándonos a muchos otros, iba a decir a los más jóvenes, pero digamos a los que éramos más jóvenes que él, que ya somos unos cuantos, que nosotros también podíamos competir, que nosotros también podíamos hacerlo. Quizás sin proponérselo, quizás sin siquiera saberlo, como uno hace en general las cosas importantes, predicando con el ejemplo, Horacio contribuyó a fundar toda una tradición de trabajo en la filosofía práctica argentina. Una tradición que hace un culto del rigor conceptual, de la búsqueda de originalidad y de la argumentación como una ruta privilegiada de acceso a la verdad, quizá la única, porque aunque ustedes no lo crean, en Argentina y en otros lugares hay todavía gente que cree que se puede hacer filosofía sin argumentar. Extraña idea, diría yo. Pero sobre todo, Horacio fue un adalid de una tradición filosófica que, a falta de un nombre mejor, yo llamaría cosmopolita o universalista. Para Horacio, y Horacio me corregirá si me equivoco, la filosofía nunca es situada, como se dice ahora. No está anclada a un lugar, ni a una época, ni a una cultura, ni siquiera diría está necesariamente anclada a una corriente de pensamiento. Para Horacio, me parece, la filosofía es una red de problemas cuyo único criterio de demarcación es la relevancia epistémica. Y todos los que tengan o hayan tenido algo valioso para decir sobre esos problemas son parte de la discusión. No importa de dónde vengan, cuál sea su formación, cuándo hayan vivido, están todos invitados a la fiesta. Esta vocación cosmopolita de Horacio es una de las marcas distintivas de su producción y creo que en buena medida le permitió evitar algunas desviaciones que son muy comunes en la tradición en la que nosotros trabajamos, en la tradición de la filosofía analítica, como por ejemplo la pasión por problemas minúsculos que probablemente para todos los que no son analíticos son irrelevantes, o la resistencia a dialogar con los clásicos, así como los que hacen historia de las ideas en la tradición argentina muchas veces se niegan a dialogar con los contemporáneos, hay analíticos que se niegan a dialogar con los clásicos.
o la tendencia a confundir profundidad con sofisticación, ¿no? Lejos de esto, Horacio asumió siempre el desafío de discutir los grandes problemas con la mayor profundidad posible, sin importar que esos problemas estuvieran muy transitados y pareciera imposible innovar. A veces sale, otras veces no sale, pero lo único de lo que yo estoy seguro después de 20 años de dedicarme a este negocio es que no hay otra manera de hacer filosofía. No se puede hacer filosofía sin ambición, diría, sin la fantasía de que si nos esforzamos lo suficiente podríamos tal vez algún día sentarnos a la misma mesa que Kant, Aristóteles, Locke, etc. Bueno, todas estas virtudes que acabo de enumerar y otras que no enumeré, para que no crean que estoy transitando el género de la presentación en su formato clásico, pero bueno, esas virtudes que enumeré son el rigor conceptual, la profundidad, la solidez argumentativa, la ambición intelectual, la vocación cosmopolita. Todas estas virtudes se ponen de manifiesto en esta colección de ensayos que, si estoy en lo correcto, Horacio escribió entre 2009 y 2018 y que fueron previamente publicados en inglés en compilaciones o revistas de gran prestigio internacional y que a partir de hoy, por obra y gracia de los editores, están también disponibles para el público hispanohablante. Con muy buen criterio, los editores dividieron los textos que componen el libro en 3 secciones. Hay una sección sobre teoría moral y jurídica, otra sección sobre teoría política y constitucional y una tercera sobre teoría general del derecho. Y en cada una de estas secciones, Horacio explora con agudeza y yo diría también con cierta erudición tópicos que están entre los más centrales de la filosofía práctica y que en la mayoría de los casos tienen implicaciones muy concretas para la discusión pública y el diseño institucional. O sea, en algún sentido, el libro tiene todo. Kant, Mill, Moore, Rawls, Cicerón, Hobbes, Locke, Hume, Bentham, Matthew Kramer, Marx, James Madison, Alexander Hamilton, Hart, Joseph Russ, Jerry Cohen, Agustín de Hipona, John Mackey, Hans Kelsen, son solo algunos de los autores, diría una pequeña porción de los autores sobre los que Horacio construye en este libro y con los que discute, la mayoría de las veces amistosamente, pero fiel a su estilo, siempre de manera implacable y con el bisturí analítico en la mano. Y como si esto fuera poco, Horacio se permite también alguna cita bíblica sobre la sucesión apostólica como antesala a una discusión muy analítica sobre la pretensión de autoridad del derecho. O sea, a todos los que encuentra los sube al ring. La primera sección del libro, la sección sobre teoría jurídica y moral, me parece que es la más heterogénea, pero tal vez también la más ambiciosa, ¿no? Además de una teoría propia de la causalidad, aplicable a contextos jurídicos y morales, Horacio ya dijo algo al respecto, y de una justificación novedosa de la simetría moral entre acciones y omisiones, de las que va a hablarles con todo detalle el doctor Farrell. Esta sección contiene un largo ensayo donde, al modo de los grandes marxistas analíticos, Horacio revisa y ofrece una nueva fundamentación para el concepto de explotación, tal y como usa ese concepto Marx. Como el propio Horacio reconoce, su teoría de la explotación recupera algunas intuiciones esenciales de Marx sobre la relación entre el trabajo y el capital, aunque con muy buenas razones, por la mayoría de nosotros conocidas, Horacio descarta la teoría del valor trabajo y descarta también otros intentos de salvar a la explotación marxiana relacionados con la vulnerabilidad de los trabajadores, el desigual poder de negociación, etc. Es decir, hace un recorrido bastante amplio por distintos intentos de refundar el concepto de explotación. En lugar de eso, Horacio propone explicar por qué los vínculos laborales bajo el capitalismo son sistemáticamente explotativos, usando recursos de la teoría de la decisión racional, algo que me parece muy innovador. Bajo la división industrial del trabajo, dice Horacio, los trabajadores son forzados a especializarse cada vez más. Y en la medida en que desarrollan un único pool de habilidades que está vinculado con la tarea que realizan, les resulta imposible diversificar el riesgo frente a situaciones como el desempleo. Para decirlo en palabras de Horacio, los trabajadores se ven forzados por el capitalismo y la división del trabajo a poner todos los huevos en la misma canasta. Y esto lógicamente genera
que en las negociaciones laborales los trabajadores adopten una actitud aversa al riesgo que los predispone a aceptar salarios menores. Esta combinación de rasgos sistémicos del capitalismo y aversión al riesgo cuando hay mucho en juego son los que explican, según Horacio, por qué los trabajadores padecen explotación, donde la medida de la explotación, la famosa plusvalía marxiana, es más o menos la diferencia entre lo que el trabajador obtiene de vender su fuerza de trabajo en las condiciones actuales, condiciones en donde tiene una actitud aversa al riesgo, y lo que obtendría bajo un mercado hipotético que le permitiera diversificar su cartera ocupacional, igual que lo hacen los capitalistas con sus portfolios de inversión. Por supuesto, para Horacio, la solución a la explotación capitalista, como él mismo dijo, no es ni la revolución ni los medios de socialización, que probablemente nos harían más pobres a todos, sino la implementación de una legislación laboral que compense esas asimetrías de riesgo entre capitalistas y trabajadores mediante políticas como el salario mínimo, la capacitación profesional, el seguro de desempleo, la indemnización en caso de despido, etc. Es decir, lo que hay es un uso del concepto de explotación, una revisión y refundamentación del concepto de explotación que se pone al servicio de una legislación laboral moderna al estilo de una socialdemocracia. Bueno, como ustedes probablemente notaron, la teoría de la explotación de Horacio es elaborada, es elegante, es bastante intuitiva, y más allá de que sea concluyente o no, yo tengo un amigo que dice que en filosofía está todo mal y lo relevante es ver quién está mal del modo más interesante. Sea concluyente o no, me parece innegable que compite de igual a igual con las mejores concepciones de la explotación producida por autores de la talla de Jerry Cohen, John Romer, Philip van Parijs y otros por el estilo. Bueno, la segunda sección del libro consta de 2 ensayos. En el primero de ellos, Horacio se sumerge en una discusión sobre el concepto de libertad, que a partir de los trabajos de Quentin Skinner y Philip Pettit se volvió pivotal en la contienda filosófica entre liberales y republicanos, y yo diría que se volvió pivotal para la filosofía política contemporánea más ampliamente. Además de mostrar de un modo muy convincente, y esto es algo que yo siempre pensé pero nunca tuve el tiempo de demostrar tan convincentemente, además de demostrar muy convincentemente eh, que los autores liberales adoptan concepciones de la libertad que van más allá de la mera no interferencia, y Locke sería un ejemplo, y es muy claro cuando uno lee el segundo tratado sobre el gobierno civil, que Locke está pensando más bien en la no subordinación o en la independencia que en la libertad. Además de esto, Horacio postula una taxonomía novedosa para entender la idea de libertad que supera la distinción ya canónica entre libertad positiva, libertad negativa y libertad como no dominación. En contra de esta clasificación, Horacio propone distinguir entre 2 formas más generales de libertad. Él la llama la libertad natural y la libertad civil, que contienen a esas otras concepciones más clásicas y permiten combinarlas de distintas maneras, generando un análisis más rico y también más preciso que amplía nuestras herramientas para pensar los problemas morales y políticos. Es decir, en el artículo o en el ensayo, Horacio no adopta ninguna posición en particular, sino que lo que hace es ampliar el menú de opciones para pensar las aplicaciones de la libertad en contextos de sociabilidad y contextos de ausencia de sociabilidad. El segundo de los ensayos que compone esta sección aborda un problema menos abstracto, pero muy relevante para la vida de las democracias constitucionales, que es el problema del control de constitucionalidad de las leyes por parte de órganos distintos de las legislaturas, ya sean jurados de ciudadanos como en Atenas, otra referencia muy erudita de Horacio. Yo no tenía la más mínima idea de que en Atenas había órganos así ni de cómo funcionaban. O también, digamos, de cortes profesionales, de tribunales como los que nosotros conocemos. Y esto es otro ejemplo de una discusión muy transitada en la que Horacio también logra hacer un aporte original. Mediante una concepción particular de los derechos constitucionales que Horacio llama dialógica, que vincula esos derechos a la facultad de expresar quejas con nuestra propia voz y de recibir una respuesta imparcial y razonada, Horacio no solamente brinda una justificación para la práctica del control de constitucionalidad al modo liberal, también muestra que esta institución puede fortalecer la legitimidad del sistema democrático
corrigiendo desviaciones y sesgos propios de la representación. Esta es una conclusión que otros autores defendieron, pero ninguno de ellos apelando a una característica estructural de los derechos, por lo menos que yo sepa, como en el caso de Horacio. Es decir, ahí hay un anudamiento entre la idea misma de derecho y el control de constitucionalidad. Y finalmente, en la tercera sección, los editores incluyeron 2 ensayos sobre teoría general del derecho, y uno de esos ensayos me resulta especialmente perturbador. Horacio habló de él, es el trabajo en el que, construyendo sobre algunas tesis de Hume sobre la justicia, Horacio argumenta que los enunciados jurídicos y la creencia misma de que el derecho goza de una autoridad justificada es una mera ficción creada por el aparato, creada y difundida por el aparato ideológico del Estado para alcanzar mayores niveles de eficiencia y apego a las normas. Pues, como ustedes pueden ver, nada impide que un filósofo analítico consagrado se convierta, al menos por un rato, en un maestro de la sospecha y acorte distancias con la filosofía francesa y Foucault. Muy provocador el ensayo, lo recomiendo. Bueno, espero que mi comentario, que este paneo haya logrado transmitir el interés y la admiración que el trabajo de Horacio me despiertan. Como suele pasarnos a los académicos, hacía mucho que no leía un libro de filosofía de principio a fin. La presión por publicar hace que dejemos de leer o leamos muy selectivamente. Y hacía todavía más que no disfrutaba tanto de leer un libro de filosofía. Les diría que para cualquiera que tenga interés en hacer un recorrido por alguno de los temas más fundamentales de la filosofía práctica, no diría de la filosofía práctica analítica, sino de la filosofía práctica secas, este es un libro totalmente recomendable. Es arduo, es complejo, es profundo, pero en última instancia, como pasa con Kant, se puede leer y entenderlo. Bueno, para concluir, quiero agradecer a Ediciones del Sur y a los editores, Ezequiel Monti y Leandro Díaz, que me hayan distinguido con la invitación a presentar este extraordinario libro. Me siento realmente muy honrado, es un privilegio. Y también, de paso, les agradezco la iniciativa y el esfuerzo de crear una colección que nos ayude a recuperar un foro para la filosofía del derecho y para la filosofía práctica en Argentina. Creo que la elección de esta primera obra fue muy acertada. No hay nada mejor que inaugurar una colección que persigue una meta así que publicando la obra de uno de los grandes maestros de la filosofía argentina. Y estoy seguro que el trabajo de Horacio va a ser inspirador para muchos jóvenes talentos, igual que lo fue para mí y para mi generación, y en mi caso, ni joven ni talento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Y es un acierto haberlos agrupado como derecho, moral y política. En la etapa de transición a la democracia del postfranquismo, un gran filósofo analítico, Javier Muguerza, consideraba que la filosofía del derecho, la filosofía moral y la filosofía política eran una sola materia y debían ser objeto de un solo concurso de oposición. Y yo creo que había mucha razón en ello. Desde luego, en cualquier disciplina como la filosofía del derecho, la filosofía moral o la filosofía política, no hay podio en el que no esté subido Horacio. Cuando me invitaron a comentar este libro, tenía 2 opciones. Realizar un comentario superficial sobre los 7 capítulos o profundizar respecto de uno de ellos, y opté por la segunda opción, profundizar sobre uno de los capítulos. Ahí tenía a su vez varias alternativas, cuál capítulo elegir. Pero esta fue la parte más sencilla porque me dejé guiar simplemente por el egoísmo y elegí el capítulo que me gusta más y sobre el cual tenía más ganas de hablar. Y el capítulo del cual tenía más ganas de hablar era el capítulo de acciones y omisiones, que es un tema que me interesó desde la aparición del libro de Jonathan Glover, Causing Death and Saving Lives. Es un libro que hace muchos años leímos durante un mes juntos con Jaime Malamud y Carlos Nino, de resulta de lo cual Carlos escribió después su artículo "Da lo mismo omitir que actuar". Horacio lo examina dentro del contexto de la filosofía de Michael Moore, que sostiene y defiende la tesis de la asimetría entre acciones y omisiones, entre matar y dejar morir. Y voy a comentar cuáles son las ideas de Horacio, que
agrupa sus argumentos en tres secciones. Una sección causal, una sección intuitiva y una sección trascendental. El argumento causal dice que las acciones causan daño en un sentido en el que las omisiones equivalentes no lo hacen. Y este es uno de los argumentos que Horacio trata al comienzo y es un argumento en el cual tengo disensos. En primer lugar, Horacio sostiene que hacer un daño es una clase de causalidad, mientras que no prevenir el daño es una clase de determinación contrafáctica. Pone el siguiente ejemplo. Hay un peatón apresurado que está caminando por la calle y ve que está siendo objeto de un asalto una anciana, pero es un peatón apresurado. Y entonces sigue caminando y no la auxilia. Entonces, Horacio dice que el comportamiento es moralmente incorrecto porque omite ayudarla, pero el peatón no ha causado con su omisión que la señora fuera asaltada. ¿Por qué no lo ha causado, según Horacio? No lo ha causado porque Horacio sostiene que las acciones implican causalidad, mientras que las omisiones suelen ser determinantes contrafácticas negativas de factores causales negativos o positivos. Acá hay algo complicado. En primer lugar, puede ser que tenga razón Horacio, desde el punto de vista de la teoría de la causalidad, pero no podemos discutir las cuestiones morales desde esta perspectiva. Desde el punto de vista moral, Horacio lo acepta, el peatón obró incorrectamente. Y entonces, desde el punto de vista de la moral, no hay inconveniente en decir que una de las causas del asalto a la mujer fue la omisión del peatón. Y si alguien dijera, no le voy a imputar una causa porque no estamos en presencia de una determinante contrafáctica negativa de factores causales negativos o positivos, primeramente nadie entendería nada en la filosofía moral de todo esto. En segundo lugar, no lo consideraría un buen argumento. Esto no es una crítica a Horacio. Horacio está de acuerdo conmigo. Él cree que la sección de causalidad no resuelve el problema. Yo estoy de acuerdo con él en esto. Él propone una buena teoría de la causalidad sabiendo que no alcanza para resolver el problema moral de acciones y omisiones. Tómenlo de esta manera. Hay una mamá que deja al cochecito de su bebé estacionado en la puerta de una tienda y coloca el freno de mano en el cochecito. Y va a hacer una compra en la tienda. Pero el terreno está inclinado. El freno de mano no funciona. El cochecito comienza a andar y se desliza. Se desliza por la pendiente, primero de un modo muy suave, pero la pendiente después se vuelve abrupta y termina en un abismo. Y hay un peatón que está a 1 metro del cochecito, que lo único que tiene que hacer es extender la mano y agarrar la manija, pero no hace nada. Y el cochecito cobra velocidad, llega a la parte abrupta, cae en el abismo, muere el bebé, y ahora nos piden que nos preguntemos por las causas de la muerte del bebé. En filosofía moral y en filosofía jurídica nos piden eso. Y decimos, bueno, primero de todo, que el freno de mano no funcionó. Segundo, que el camino estaba inclinado. Tercero, que se volvía abrupto y había un abismo. Pero también tenemos que decir, cuarto, que la persona que estaba al lado no lo agarró. Esa es una de las causas de que se haya caído. Moralmente queremos decir que esa omisión es una de las causas de la muerte del bebé. No diciendo aquí de Horacio, Horacio diría, de todos modos, esta primera sección es introductoria. Tenemos que pasar a una segunda sección y tenemos que examinar el argumento intuitivo. Aquí me vuelvo yo extremadamente cauteloso. Recuerden el refrán en filosofía, el camino del infierno está empedrado de buenas intuiciones. Y aquí Horacio nos dice que tenemos que distinguir de la teoría de Moore, la teoría simétrica, una versión absoluta y una versión moderada para testear nuestras intuiciones.
Y dicen razonablemente, la versión absoluta no funciona. La versión moderada de la simetría nos dice que podría haber una simetría salvo que hubiera una ausencia, solo en los casos de ausencia de factores perturbadores o, lo llama también, factores distorsionadores. Mientras la versión absoluta es contraintuitiva, la versión relativa o moderada que sostiene la presencia de factores distorsionadores, bueno, esta versión podría dar lugar, aceptar, ser aceptada por nuestras intuiciones. La versión moderada es compatible con la afirmación de que no evitar el daño es moralmente tan malo como hacer el mismo, salvo en el caso de ciertos rangos de factores perturbadores. ¿Cuáles son esos factores? Porque todo depende acá de cuáles son los que aceptamos como factores distorsionadores. Horacio menciona factores de disfunción social, costo, esfuerzo o riesgo de la gente. Factores de división de tareas. Por ejemplo, el papel que uno cumple, la responsabilidad o la posición especial de la gente. Y sobre estas bases comienza a examinar el ejemplo del trolley, que no les voy a contar, lo que asumo que todos lo han escuchado 50 veces. En el ejemplo del trolley, en la versión de Thomson, Horacio dice que es contraintuitiva la proposición de que es imperativo para el transeúnte accionar el interruptor. Y no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que en realidad es obligatorio para el transeúnte accionar el interruptor. Horacio dice, la intuición estándar en el caso del tranvía es que el acto del transeúnte es moralmente optativo. Y yo creo que no. Si el transeúnte puede evitar la muerte de 5 personas, causando solamente la muerte de una, accionando solamente con el accionar de una palanca, entonces está obligado a hacerlo, porque está obligado a crear el estado de cosas donde exista mayor bienestar, donde exista mayor felicidad. De manera que ahí hay una batalla de intuiciones. Hay intuiciones morales discrepantes entre lo que sostiene Horacio y lo que digo yo. Lo importante es que no hay manera de decidir cuál de las dos intuiciones es la mejor. Y esto debilita el argumento intuitivo mismo. Por otro lado, Horacio dice que la interpretación habitual del tranvía sugiere que el operario de la vía férrea no esté disponible para realizar la maniobra pertinente y que, segundo, el transeúnte tiene suficientes conocimientos básicos para hacer funcionar el cambio de vía. Respecto del conocimiento del transeúnte, creo que está implícito en el caso del tranvía y que por eso mismo no se lo menciona textualmente. El ejemplo simplemente sugiere que lo único que tiene que conocer es la posibilidad de accionar una palanca hacia sí mismo para desviar la vía, nada más que eso. De manera que el conocimiento no creo que forme parte de lo que el ejemplo debe decir, porque se supone que todo el mundo lo entiende de esa manera. Pero no estoy de acuerdo con la primera parte. ¿Por qué no tiene que estar disponible el funcionario encargado de accionar el cambio de vía? Supongamos que yo soy el transeúnte. Yo soy utilitarista y yo quiero accionar el cambio de vía. Pero el funcionario es deontologista. No lo piensa hacer funcionar. Tenemos tiempo porque el tranvía está llegando, están atrapados, el tranvía va a llegar, pero podemos deliberar un momento con el funcionario. Entonces yo le digo, ¿cuánto para desviar la vía? Y el individuo dice, no, no pienso hacerlo. ¿Por qué? No pienso hacerlo porque estoy sujeto a restricciones deontológicas, de la primera de las cuales es, no matarás. Digo, ¿cómo vas a hacer esto si vas a dejar morir a 5 personas? Y el individuo dice, voy a dejar morir, pero no voy a matar a nadie. En cuyo caso, lo que voy a hacer yo es empujar al funcionario y desviar la vía. No me interesa la presencia del funcionario si no va a cumplir con lo que yo creo que es su obligación moral. La explicación que da Horacio del comportamiento del funcionario tampoco es la misma preocupación o explicación que yo daría. Él dice, los pocos que piensan que está prohibido desviar son reacios a aceptar la existencia de comunidades de peligro si no fueron creadas mediante acuerdos explícitos. No digo que esté mal. Lo que digo es que tengo una explicación más sencilla.
no quieren desviar el tranvía porque son deontologistas. Si son deontologistas no van a desviar el tranvía, con o sin comunidades de peligro. No pueden hacerlo. Si no me creen, pregúntenle a Marcelo, que está acá delante mío, que ya debe estar diciendo, ¿cómo quiere desviar este asesino que está aquí? Bueno, un kantiano, un deontologista kantiano no puede desviar, con o sin comunidades de peligro. Pero Horacio tampoco se conforma, y hace muy bien, como muy buen filósofo analítico que es, con estos dos argumentos, y llega a la parte central, a la que él considera que es la parte central de su defensa, de la teoría de la asimetría, y es el argumento trascendental. Acá argumenta en términos de separación de las personas, y distingue dos aspectos de la separación de las personas: la separación de los pacientes y la separación de los agentes. La separación de los pacientes requiere que tratemos a los individuos que son potenciales beneficiarios o víctimas en forma aislada, descartando en principio la maximización de su utilidad global. Los que saben cómo pienso imaginarán el salto que pegué cuando leí esto. ¿Cómo? Está rechazando en dos renglones la teoría utilitarista. No es cierto. La separación de los pacientes es justamente el centro de toda deliberación moral. Esto es muy importante. Sin agregación no hay consecuencialismo. Y yo creo en el consecuencialismo. Así que ciertamente creo en la agregación. Preciso un argumento muy sólido para que me digan, ¿crea usted en la agregación de los pacientes? ¿Y qué pienso de la agregación de los agentes? Acá el utilitarismo respira más tranquilo porque tiene dos respuestas compatibles con el utilitarismo. La separación de los agentes consiste, de acuerdo a la explicación impecable de Horacio, mi responsabilidad como agente moral se limita a mi propio comportamiento. Si otra persona viola un deber moral, en principio no soy yo quien debe responder por la violación. Acá tenemos dos opciones para un utilitarista. Opción número 1. Supongamos que hacen falta 10 unidades de un bien, en términos económicos o en términos de esfuerzo físico o de lo que fuera. Y hay 10 personas que están obligadas a prestar su colaboración. Cada uno debe proporcionar 10 unidades. Opción número 1. Era de Liam Murphy en Moral Demands and Non-Ideal Theory. Mire, si hacen falta 100, hay 10 personas, usted tiene que dar 10, usted dé 10. Eso es lo que tiene que hacer. Y el resto no es cuestión suya. Creo que esto es más o menos lo que está diciendo Horacio. Pero la teoría de Murphy, que es una teoría muy atractiva, no me convence porque no entiendo por qué voy a dar 10 si sé que los demás no van a dar los otros 90 y los 10 se van a desperdiciar. No logro entender por qué tengo algún tipo de demanda en ese caso. Y me quedo con la otra opción. Es la opción que ofrece Donald Regan en Utilitarianism and Cooperation. Lo que dice Regan es, mire, usted pegue de una ojeada a lo que hacen los demás. Hacen falta 100 unidades y hay 10 personas. Ve acá de los otros 9. Si ve que están colaborando, usted tiene obligación de colaborar. Si ve que ninguno colabora, no haga nada. No entregue 10 unidades, siga caminando, porque de todos modos, esto es un desperdicio. Me parece que esta es realmente la idea que está detrás del utilitarismo. Use mejor esas 10 unidades, úselas para conseguir en alguna parte, en alguna otra parte, una felicidad general. Ahora, de todos modos, respecto del ejemplo del tranvía, yo haría la siguiente reflexión. No lo toquemos mucho. No agreguemos disponibilidad o indisponibilidad de los operarios. No agreguemos requisitos respecto de la gente o del transeúnte. El ejemplo del tranvía tiene dos funciones. Me parece que las cumple perfectamente bien si lo dejamos quieto. Primero, tenemos que decidir si los números cuentan o no cuentan. Segundo, tenemos que decidir si es lo mismo omitir que actuar. El ejemplo está diseñado con un sesgo, para que le demos más importancia al número que al omitir y actuar. Por eso se lo responde con el ejemplo del trasplante. El ejemplo del trasplante tiende a considerarnos el número, que consideremos también el omitir y actuar, pero con un sesgo distinto. Ahora el sesgo de trasplante es prestemos más atención a la distinción entre omitir y actuar que al número.
Solamente utilitaristas muy convencidos, como Peter Singer, están a favor a la vez de accionar en tranvía y de matar en trasplante. La mayoría de las intuiciones discrepan entre uno y otro ejemplo. Pero esos son los ejemplos básicos y sirven si no queremos complementarlos y si no queremos crear ningún tipo de variantes y si no los modificamos. La persona que más conspiró contra el ejemplo del tranvía fue Frances Mirna-Kamm, que le introdujo 13 variedades, muchas de ellas incomprensibles. Le ha hecho un daño, yo diría, con daño que no puede repararse al caso del tranvía. Ahora bien, el argumento de Horacio consiste, creo, en aceptar una versión moderada y en aceptar los factores distorsionadores. Está escrito con una enorme calidad, con un enorme talento y de un modo convincente. Pero no es la forma como yo miro el problema y quiero terminar simplemente contándoles cómo lo veo yo. Yo creo que no es un problema básico la distinción entre omitir y actuar. No es un problema básico de la filosofía moral. Es un problema derivado. El problema básico es otro. Uno básicamente tiene que optar entre otra cosa. Uno tiene que optar básicamente entre ser deontologista o ser utilitarista. Esa es la opción básica. Supongamos que opte por ser deontologista. Entonces se encuentra ante circunstancias en las cuales debería matar a uno para salvar a 5, pero no puede matar a uno, porque la distinción deontológica número 1 dice no matarás. Entonces alguien se lo objeta, se lo reprocha. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces que no desvías el tranvía? El individuo contesta, no puedo matar. Y el objetor le dice, pero van a morir 5 personas, ¿no te das cuenta de esto? Me doy cuenta. Pero, ¿no te das cuenta vos que yo no voy a matar a ninguno? Voy a dejar morir a 5. Y no es lo mismo matar que dejar morir. Tiene que decir que no es lo mismo matar que dejar morir, porque ya optó por el ontologismo, no tiene otra salida. Supongamos que haya optado por el utilitarismo. Llega un momento en el cual, por supuesto, tiene que desviar el tranvía. Entonces viene el objetor. ¿Te das cuenta que estás matando a uno? Sí, pero pasa que estoy salvando a 5. 5 que no matarías, sino que solo dejarías morir. El utilitarista tiene que contestarle. ¿No te das cuenta que es lo mismo matar que dejar morir? Lo único que importa son las consecuencias. Porque ya eligió, porque ya optó. Porque optó por ser utilitarista. De manera que cuando llegamos a la distinción entre matar y dejar morir, ya tenemos la respuesta. Si es que ya somos utilitaristas o deontologistas, ¿y por qué estaríamos interesados a esta altura en el problema si no hubiéramos elegido ya entre ser utilitaristas o ser deontologistas? ¿No es acaso nuestro punto de partida después de estudiar teoría ética? Termino con esto simplemente recomendándoles la lectura, al menos sin duda, de este capítulo de Horacio y del capítulo de Libertades, en el cual disfruté enormemente, y termino con el más común de los lugares. Felicitaciones, Horacio. Bueno, muchas gracias a todos los comentadores. Ahora podemos abrir a preguntas. No sé si primero querés responder a alguno de los comentarios. No, me parece que tienen un nivel de complejidad que simplemente agradecerles a los comentaristas, ¿no? En el caso, digamos, salvando las distancias, ¿no? Hace muchos años, en un artículo que se publicó en Análisis Filosóficos, Cohen, creo que, no sé si respecto de Tomás Moro Simpson, de Hugo Zuleta, la memoria no me lo aclara mucho, dijo, es un raro placer sentirme tan bien comprendido, ¿no? Así que realmente es un raro placer porque has interpretado digamos, el sentido de todos los capítulos de una manera espectacular, ¿no? Así que me sentí muy bien comprendido. En el caso de Paula, la verdad es que cuando escribí el artículo sobre RAS o el de ficcionalismo no estaba pensando en el otro capítulo, ¿no? De modo que me parece bien, digamos, tu pedido de que trate de eventualmente compatibilizar. Creo que no hay contradicción. Creo que estoy hablando de temas distintos. En un caso estoy pensando en el lenguaje jurídico cuando describe de forma verdadera el contenido de un orden jurídico. Lo que digo es que ahí hay una ficcionalización
pero esto yo no lo veo al menos como incompatible, por más que no lo había pensado, ¿no? Pero no lo veo como incompatible con que pueda haber argumentación moral normativa en diferentes instancias de un procedimiento judicial, donde diferentes personas son invitadas a reflexionar sobre los derechos morales o los derechos humanos. Lo pueden hacer perfectamente cuando hay que tomar decisiones, no están describiendo, no están constatando el contenido de un orden jurídico, sino que están pensando cuál es la mejor solución para tomar una decisión y para establecer una norma. Y me parece que yo soy un ficcionalista en todo caso, si lo fuera, ¿no? Es un ensayo muy provocador, es cierto, sobre el lenguaje jurídico. No soy un partidario de la teoría del error de Mackie, que es muy parecido, ¿no? Pero incluso si lo fuera, como lo es el propio Mackie tampoco diría que él no puede discutir de temas morales, y participó en muchísimas discusiones morales. De manera que me parece que, digamos, adoptar una posición metaética sobre el lenguaje moral o sobre el lenguaje jurídico, lo mío sobre el lenguaje jurídico, no implica que no sea posible argumentar sobre cuestiones normativas en el primer nivel, ¿no? En el nivel de la ética normativa. Te agradezco de todas formas, me obliga en todo caso a hacer una reflexión ulterior y a continuar escribiendo sobre estos temas. Así que me parece muy bien. Bueno, lo de Martín es un capítulo más en una larga deliberación. Es una larga deliberación. Lo que aprecio mucho es la forma amena en que has planteado tus comentarios. Como siempre es un gran placer. Disfruto mucho escuchándote y también leyéndote. Hay muchos puntos. Obviamente la terminología es un poco compleja. Me parece que es importante diferenciar conceptualmente entre la intervención causal de actos y de omisiones, porque pienso que uno puede querer formular normas que a su vez presupongan esta distinción, y creo que la moral, por lo menos la moral ordinaria y el derecho, presuponen esta distinción, y si no hubiera ninguna distinción sería bastante más complicado organizar nuestros asuntos. Obviamente, digamos, uno puede realizar cosas muy graves omitiendo, ¿no? Y esas cosas pueden ser mucho más graves que cualquier acción. Pero, digamos, ceteris paribus, excepto que haya deberes especiales o consideraciones especiales, causar una muerte por acción es habitualmente, por lo menos en la moral ordinaria, peor que dejar que alguien muera. Pero hay situaciones en las cuales hay tantas circunstancias, tantos factores que pueden equiparar las dos gravedades, que quizás tenés razón de que está mal enfocado el tema y tendremos que discutir sobre los factores, en realidad discutir sobre la distinción de base. El argumento trascendental, yo no sé si estamos en la misma frecuencia. La verdad es que no lo leí, es un argumento bastante complejo, no lo leí para esta reunión, porque el libro es largo. En estos momentos tengo 4 cursos, de modo que no tenía la posibilidad de releer todo el libro y entrar en todos los detalles, pero quizás sea útil marcar la idea central, porque la idea central, la intuición central es muy fácil de entender, y es que si no obtenemos esa posibilidad de diferenciar entre cuando hacemos algo por acción o cuando permitimos que algo ocurra por omisión, entonces la idea misma de responsabilidad individual desaparece, colapsa. Toda la responsabilidad se colectiviza. Y es algo parecido a lo que ocurre cuando junto a todos los beneficiarios a una teoría utilitarista y adopto un agregacionismo extremo, digamos, estoy no diferenciando entre personas cuando son víctimas o beneficiarios de mis acciones. Bueno, es cierto que uno puede ser utilitarista y no querer, digamos, diferenciar entre personas en ese sentido, pero intuitivamente bastante atractivo. En el caso de la responsabilidad individual, me parece que es
casi diría un presupuesto de nuestras concepciones habituales, ¿no? Que hay responsabilidad individual, que no somos colectivamente responsables, excepto que se den circunstancias particulares, ¿no? Hay circunstancias en las cuales un grupo de personas podemos ser, obviamente, colectivamente responsables, pero sin esas circunstancias, cada uno es responsable por lo que hace. Esta es un poco la idea, y para mostrar esa idea realizo un argumento que es bastante complejo. En el tema del trolley, bueno, yo no sé si todos lo conocen, el problema, este tema, digamos, de desviar el tranvía para que mate a uno en lugar de matar a 5, es el ejemplo clásico, se ha discutido y discutido muchísimo. Vos, Martín, pensás que hay una obligación de desviar el tranvía. Hay algunos autores que creen eso. Yo no creo que haya una distinción. Claro que la tentación de hacerlo o no hacerlo depende de cuál es la concepción moral que tenga el bystander, que tenga la persona, ¿no? Obviamente puede haber personas que sean utilitaristas y digan yo no tengo ningún problema en desviar. Y otras personas pueden tener un compromiso deontológico y decir, no, para mí desviar es matar a la persona que está ahí. Pero después está la posición de una posición diferente, una perspectiva diferente, que es la perspectiva de la moral. Si la moral le permite a alguien que tenga un compromiso deontológico, que tenga intuiciones no utilitaristas como las tuyas, no desviar el tranvía. Yo creo que la moral le permite a una persona que tiene esos compromisos no desviar el tranvía, no lo obliga a hacerlo. Tampoco diría que le prohíbe hacerlo como Thompson ahora sostiene. Me parece que lo plantea en forma opcional. Igualmente coincido en que hay algo artificial en este ejemplo. Lo que planteo yo es que una de las soluciones que da Thompson en algunos de sus artículos y que después abandona, me parece que marca muy bien la idea de esta comunidad de peligro, la idea de que en circunstancias en donde estamos expuestos a riesgos compartidos, podemos hacer cosas que de otra forma no podríamos hacer, porque presuponemos un acuerdo hipotético para minimizar el daño colectivo. De modo que estas comunidades de peligro permitirían, digamos, explicar esto. Se ve mucho más claro en el caso del funcionario que en el caso de un bystander, porque el funcionario es alguien que participa de la comunidad, de modo que me parece más natural pensar que tiene no solo el permiso, sino además la obligación de desviar el tranvía si las normas, digamos, como es el ejemplo, así lo establecen. Tampoco me parece que sea una oposición entre deontologismo y utilitarismo, porque uno puede ser deontologista y sin embargo pensar que hay una justificación, una causal de justificación para en esos casos realizar ciertas cosas. Es lo que los penalistas llaman estado de necesidad. Uno puede ser deontologista, no utilitarista, y sin embargo pensar que en ciertas situaciones hay un permiso para minimizar el daño. Y estas podrían ser estas circunstancias. Creo que estás pensando en un deontologismo más absoluto, ¿no? Que no admita excepciones. Pero bueno, el tema es muy complejo y, como bien dijo Julio, es muy posible que lo que yo diga, lo que haya escrito, sea incorrecto, esté falso. Es simplemente un intento, igual que todos los demás, es un intento honesto por tratar de solucionar problemas difíciles, problemas que me han atraído, que me han despertado mi interés. Y bueno, lo único que puedo decir humildemente es que cada capítulo está muy trabajado, he pensado muchísimo y no es el resultado de una escritura rápida ni nada por el estilo, sino que cada uno de estos capítulos tiene horas y horas, cientos de horas o miles de horas de trabajo. De modo que lo que salió es lo que mejor pude lograr y hacemos lo que podemos. Otras personas, otros colegas podrán hacer mejor en el futuro. Así que les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos sobre la hora, así que creo que es mejor que si hay preguntas, se las pueden hacer a Horacio en el cóctel. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por venir. Fue un lujo tener este panel, así que gracias.